Saludos estudiantes, soy el profe Marcelo y en este video quiero mostrarles cómo confeccionar una tabla de frecuencias. En estadísticas es importante organizar los datos recolectados para así poder tener una mejor visualización de los mismos y en base a eso poder hacer un mejor análisis. Y una forma de organizarlos es a través de la tabla de frecuencias. Para entender mejor de qué se trata, vamos a plantear una situación problemática, vamos a volcar los datos allí contenidos a una tabla de frecuencias y posteriormente vamos a hacer un análisis de la información obtenida. Bueno, vamos entonces al problema que dice así. Se preguntó a 20 alumnos de una escuela el número de horas diarias que dedican al estudio. Las respuestas fueron las siguientes. Aquí en esta secuencia numérica se consignan las respuestas de los alumnos. Algunos dijeron 4 horas, 3 horas, otros 2 horas y así sucesivamente. La consigna del problema dice, confeccionar una tabla de frecuencias que represente la situación. En primer lugar es importante determinar cuál es la variable en estudio. En este caso vemos que lo que se quiere saber es el número de horas diarias que los alumnos dedican al estudio. Y esta secuencia numérica contiene los valores de esa variable en estudio, ¿sí? Estos son los valores de variable o datos, ¿sí? Entonces, una tabla de frecuencias contiene filas y columnas, las cuales tenemos que ir rellenando, ¿sí? En primer lugar con estos datos obtenidos y después con algunas cositas que vamos a ir obteniendo. Las dos primeras columnas que debemos completar son las siguientes. La primera columna es la columna donde consignamos los valores de variable. En este caso, la variable es una variable cuantitativa porque, como vemos, puede expresar los valores de variable se pueden expresar a través de números, ¿sí? Más precisamente es una variable discreta porque son números enteros. Y bueno, esos valores tenemos que ir consignándolos aquí en cada uno de estos casilleros. Al mismo tiempo tenemos que ir completando también la segunda columna que nos indica la frecuencia absoluta, ¿sí? Donde colocamos la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia es el número de veces que se repite una variable en la secuencia numérica que tenemos de los datos recolectados, ¿no? O sea, el número de veces que aparece la variable en cuestión. Bueno, entonces vamos a ir acomodando estos numeritos, ¿sí? Y como siempre siempre que sean numéricos los datos, siempre tenemos que tratar de acomodarlos de menor a mayor, ¿sí? En orden creciente. Aquí vemos que el menor valor de variable obtenido es el 1. Entonces en primer lugar escribimos el 1 ahí en esa posición. Y vamos a ver cuántas veces aparece. Aparece 1, 2, 3, 4 veces en toda la secuencia numérica. Entonces aquí vemos que la frecuencia absoluta de la primera variable, el primer valor de variable es 4. El segundo valor de variable que vemos que aparece es el 2. Entonces escribimos el 2 en esta posición, ¿sí? Y contamos cuántas veces aparece. Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Entonces la frecuencia correspondiente a esa variable, a ese valor de variable es 7. El siguiente valor de variable que observamos en orden creciente es el valor 3. Entonces escribimos el valor 3 ahí en esta posición y contamos cuántas veces aparece. Aparece 1, 2, 3 veces en toda la secuencia. Entonces la frecuencia absoluta correspondiente es también 3. El siguiente valor de variable aquí vemos es el 4. Escribimos el 4 en el siguiente casillero. Contamos cuántas veces aparece. 1, 2, 3 veces. Entonces aquí colocamos el 3, que es la frecuencia absoluta correspondiente. Después observamos y vemos el valor 5, el valor de variable 5. Bueno, escribimos aquí el valor de variable 5. Contamos cuántas veces aparece. Aparece 1 y 2 veces únicamente, ¿sí? Entonces escribimos el valor 2 en la posición, ¿sí? Y por último aparece el valor de variable 6, ¿sí? Escribimos el valor de variable 6 y contamos cuántas veces aparece, una sola vez. Muy bien, entonces la frecuencia de este valor de variable es 1. Entonces, estas son las dos primeras columnas que completamos. Dato importante, si nosotros sumamos todas las frecuencias absolutas, nos va a tirar un valor, ¿sí? O vamos a obtener como resultado un valor
en este caso es 20, ¿sí? Sumatoria de frecuencias igual a 20, ¿sí? Este simbolito significa sumatoria. Este valor debe coincidir con el número de datos recolectados, ¿sí? Con el tamaño de la población también se dice. En este problema ya nos dice de entrada que son 20 los datos, 20 alumnos, 20 datos, ¿sí? Si no nos dice este valor de entrada, tenemos que contar todos los números presentes, los datos presentes en la secuencia numérica y ver que coincida con esto. Si no coincide, hay que buscar dónde está el error. Bueno, ahora vamos a la interpretación de esta columna de frecuencia absoluta. Vamos a ver qué nos dice, cómo se interpreta. Para la interpretación es importante tener en cuenta cuál es la variable en estudio. Como dijimos al principio, la variable en estudio es el número de horas diarias que los alumnos encuestados dedican al estudio. Entonces, ¿qué indica F1, o sea, la frecuencia 1 o frecuencia absoluta 1, cuyo valor es 4? Bueno, indica que 4 alumnos dicen estudiar 1 hora diaria, ¿sí? 4 alumnos dicen estudiar 1 hora diaria. Entonces, podemos decir que también 7 alumnos dicen estudiar 2 horas diarias, y así sucesivamente. 3 alumnos dicen estudiar 3 horas diarias, otros 3 alumnos dicen estudiar 4 horas diarias, 2 alumnos dicen estudiar 5 horas diarias y un solo alumno dice estudiar 6 horas diarias. Esta es la información que nos brinda la columna de frecuencia absoluta, siempre en relación a el valor de variable. Siempre las columnas de frecuencia nos dicen una información, ¿sí? Nos están diciendo algo respecto de los valores de variable en cuestión. Bueno, otra columna que tenemos que completar, ¿sí? Es la columna de frecuencia relativa, ¿sí? Esto es otro dato que vamos a obtener a partir de toda la información contenida en la situación problemática. La frecuencia relativa se obtiene haciendo el cociente entre la frecuencia absoluta y la sumatoria de la frecuencia, o sea, el tamaño de la población n, ¿sí? El número de datos, ¿sí? Obtenidos. Entonces, la frecuencia 1, ¿sí? La frecuencia relativa 1, la vamos a obtener dividiendo la frecuencia 1, que es 4, por el tamaño de la población, o el tamaño de la muestra, ¿sí? Que es igual a 20, ¿sí? Entonces, haciendo la división, 4 dividido 20, esto arroja un valor 0,2. Y así vamos a ir obteniendo la frecuencia relativa correspondiente a cada una de las frecuencias que están en la tabla de frecuencia absoluta. Entonces aquí la frecuencia relativa 2 vamos a obtener haciendo 7 dividido 20. Esto arroja el valor 0,35. La frecuencia relativa 3 lo obtenemos haciendo 3 dividido 20. Esto arroja el valor 0,15. Aquí también la frecuencia relativa 4, hacemos también 3 sobre 20, arroja el valor 0,15. La frecuencia relativa 5 es 2 dividido 20 igual a 0,1. Y la frecuencia relativa 6 va a ser 1 sobre 20 y arroja el valor 0,05. Si nosotros sumamos todas las frecuencias relativas, ¿sí? Si hacemos la sumatoria de frecuencias relativas, así como hicimos aquí, esto tiene que arrojar un valor 1 o cercano a 1. Les explico. En este caso nos arroja el valor 1, exactamente 1. Porque todos los decimales que nosotros tuvimos, ¿sí? Como frecuencia relativa son decimales exactos. Entonces se suma, se obtiene un 1. Pero hay veces que los decimales obtenidos, ¿sí? Al hacer la división, tienen cifras decimales infinitas. Entonces es necesario truncar o redondear el número. Entonces cuando hacemos eso perdemos exactitud y ese error se arrastra y afecta directamente a la sumatoria. A veces es un poquito menos que 1, a veces un poquito más que 1, pero no está mal, ¿sí? Es simplemente por el error cometido voluntariamente, pero con que es cercano a 1 está bien. Así que bueno, ahora vamos a interpretar la información que nos brinda la columna de frecuencia relativa. En primer lugar, saber que la frecuencia relativa toma como el total a la unidad. Es decir, que cada grupito, ¿sí? De datos, ¿sí? Porque estos son grupos de datos. Acá tenemos 4 datos, acá tenemos 7, acá tenemos 3, ¿sí? Que nos indican las veces que se repite, ¿no? Cada grupito de datos corresponde a una parte, a una porción, una fracción de esa unidad.
y sumando las partes obtenemos la unidad, ¿sí? El total. Entonces la frecuencia relativa, ¿sí? Es siempre toma como total a la unidad, considera como total a la unidad. Entonces por ese motivo todas las frecuencias relativas se leen en tanto por uno. Tanto por uno. Entonces, ¿qué indica la frecuencia relativa 1? Es decir, el valor 0,2. Ese valor nos está indicando que 0,2 por uno de los alumnos encuestados dicen estudiar una hora diaria, ¿sí? 0,2 por uno de los alumnos, ¿sí? 0,2 por uno de los alumnos dicen estudiar una hora diaria. Siempre lo relacionamos con la columna de valor de variable. Por consiguiente, esta frecuencia relativa 2 nos está diciendo que 0,35 por uno de los alumnos dicen estudiar 2 horas diarias. Entonces esta frecuencia relativa nos dice que 0,15 por uno de los alumnos dicen estudiar 3 horas diarias, y otro 0,15 por uno de los alumnos dicen estudiar 4 horas diarias, y 0,1 por uno de los alumnos encuestados dicen estudiar 5 horas diarias, y solo 0,05 por uno de los alumnos encuestados dicen estudiar 6 horas diarias. De esa manera se interpreta esta columna, esa de frecuencia relativa. Esa es la información que nos brinda la columna de frecuencia relativa. Bueno, y la última columna que quiero mostrarles, ¿sí?, en este video es la columna de frecuencia relativa porcentual, con la cual seguramente tendrán un poquito más de familiaridad, porque el tanto por ciento, ¿sí?, la frecuencia relativa, así como la frecuencia relativa se expresa en tanto por uno, la frecuencia relativa porcentual se expresa en tanto por ciento, es decir, en porcentaje. Y nosotros con el porcentaje tenemos un poquito más de familiaridad porque es algo de nuestro lenguaje común, ¿sí?, de la vida cotidiana. Entonces puede que se entienda un poquito más, ¿sí? Entonces, la frecuencia relativa porcentual se obtiene siempre multiplicando, ¿sí?, la frecuencia relativa, ¿sí?, FRI, que es la que obtuvimos aquí, por 100. Entonces, calculemos la frecuencia relativa porcentual que va en este casillero, la que corresponde al valor de variable 1, ¿sí? Entonces, multiplicamos 0,2 por 100 y esto arroja un valor 20. Para obtener la siguiente frecuencia relativa hacemos 0,35 por 100 y obtenemos el valor 35. Y así sucesivamente, ¿no? 0,15 por 100 arroja el valor 15, aquí 0,15 por 100 arroja el valor 15, aquí 0,1 por 100 arroja el valor 10 y aquí 0,05 por 100 arroja el valor 5. Todos estos datos se leen en porcentaje. La diferencia, ¿sí?, con la frecuencia relativa es que cuando la frecuencia relativa toma el total como la unidad, la frecuencia relativa porcentual toma como total al 100, ¿sí?, 100%. Por lo tanto, la sumatoria de todos estos datos tiene que arrojar el valor 100%, ¿sí?, 100, o cercano a 100, porque como vimos, la frecuencia relativa porcentual se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. Por lo tanto, en este caso, salió todo exacto, ¿sí?, porque los decimales son exactos. Aquí dio la unidad y aquí, ¿sí?, salió 100%. Pero como dijimos hoy, si llegamos a truncar los números o redondear, puede que haya una pequeña diferencia porque cometemos un error voluntario, ¿sí?, y entonces ese error se arrastra a la columna de frecuencia absoluta y puede que nos dé 99, 98%, un poquito menos, o un poquito más, 101, 102%, ¿sí?, un poquito más de 100, pero alrededor de 100, y eso es aceptable, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se lee, cómo se interpreta la información contenida en esta columna, ¿sí? ¿Qué indica entonces la frecuencia relativa porcentual 1, cuyo valor es 20? Bueno, este valor nos está indicando que 20% de los alumnos encuestados dicen estudiar una hora, ¿sí? 20% de los alumnos encuestados dicen estudiar una hora. Por consiguiente, la frecuencia relativa porcentual de 35 nos está diciendo que 35% de los alumnos dicen estudiar 2 horas. Y así sucesivamente. 15% de los alumnos dicen estudiar 3 horas. Otro 15% dicen estudiar 4 horas. Otro 10% dice estudiar 5 horas diarias. Y solamente el 5% de los alumnos encuestados dicen estudiar 6 horas diarias. Entonces, esto es la información que nos brinda la columna de frecuencia relativa porcentual. Bueno,
Esta es la tabla de frecuencias bases, ¿sí? Base que quería mostrarles. Obviamente esta tablita de frecuencias se puede seguir ampliando porque se pueden obtener otras frecuencias relativas, pero eso será cosa de otro video. Por el momento, espero que les sea de utilidad la información contenida en este tutorial y nos estaremos viendo en un próximo video. Así que les envío un saludo y éxitos.